Saludos familia, bienvenidos a Tambora Dialogues. Nuestro invitado de hoy no les sorprenderá a aquellos de ustedes que han estado sintonizando a nuestro programa en los últimos meses, ya que ha hablado con mucho entusiasmo sobre el artista y su proyecto más reciente aquí en la República Dominicana, la Plaza de la Diáspora Dominicana. Para aquellos de ustedes que no han tenido la oportunidad de ver la instalación en persona, permítanme preparar el escenario. La Plaza de la Diáspora Dominicana está ubicada en la avenida Abraham Lincoln, frente a la explanada de Vimenca, y en esencia está situada en un espacio cuyo punto focal es este hermoso globo que simboliza el viaje que el dominicano realiza en el exterior mientras permanece siempre conectado con nuestra hermosa isla. La plaza, aunque en un momento, en un entorno urbano, logra ser cálida, acogedora y, y increíblemente conmovedora, ya que genera para mí lo que yo pienso que es una conciencia sobre los sacrificios realizados, las razones de esos sacrificios que están fuertemente, pienso yo, asociados con la disparidad económica que existe en la República Dominicana y un inolvidable mensaje de resiliencia, orgullo y esperanza. Y el aclamado artista dominicano a quien hemos estado persiguiendo desde que vi la plaza por primera vez es Ezequiel Taveras. Y estoy súper emocionada de tenerlo en nuestro programa de hoy. Ezequiel nació aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Estudió escultura en la Escuela Nacional de Bellas Artes aquí en Santo Domingo. Ha sido docente en la Escuela de Diseño en Altos de Chabón, que por cierto está asociada con Parsons, The New School for Design en Nueva York, en la Universidad Iberoamericana, en UNIBE, en la Universidad de Pedro Enrique Sureña, y ha tenido muchas exposiciones individuales, nacionales, internacionales, y también es artista en residencia en el Departamento de Cerámica de Hunter College en la ciudad de Nueva York. Ezequiel, bienvenido a Tambora Dialogues. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad que es un verdadero placer para mí tenerte a ti con nosotros hoy. El placer es mío de estar compartiendo todas estas ideas locas que creemos a veces que sí son viables. Sí. Entonces, mira, es nuestra tradición aquí en Tambora empezar nuestras conversaciones con nuestros invitados con la pregunta, ¿por qué para ellos lo personal ha sido político? Y como artista, quería preguntarte si ves a tus obras como arte política y si es así, ¿de cuál manera? Mira, yo eh, creo que la política es un aspecto que incumbe en todo ser humano que está vivo, que de alguna manera no vive en la selva colgado de una planta y que está obligado a compartir y a tener ese feedback con lo que pasa en tu sociedad y en tu medio. Entonces, todo lo que nosotros hacemos de alguna manera tiene que ver con esos aspectos y eso es política. Mm. No soy partidario de nada ni de nadie. Yo creo que todos los partidos son malos. Sobre todo nuestros países han tenido un fracaso tras otro de una manera increíble, a donde lo menos importante es el área de nosotros, los artistas, que es el área, la única área que a través de los años sí trasciende. Los políticos desaparecen y el arte se sigue manteniendo. Nosotros tenemos arte de la dictadura de Trujillo y Trujillo lo lincharon, pero los artistas que trabajaron en esa época, que documentaron la historia, están ahí. De alguna manera nosotros estamos documentando la historia, los cambios sociales, los cambios políticos y el desarrollo cultural, intelectual y humano de donde vivimos. Mm. Mi trabajo, de alguna manera, repercute en todo esto. Quizás para muchos de una manera sutil, pero la última serie con la que yo hice una exposición en Washington, que se llamaba Heroína, son una serie de retratos imaginarios extraídos de textos escritos por mujeres, a donde hablan de la mujer en un aspecto no tan delicado y sutil como diríamos de que se trata a la mujer como con esta relación con la flor.
esos textos que yo selecciono para esas obras son intensos, son mujeres fuertes, son mujeres sufridas, que supieron sobreponerse. Y hay una serie de cuentos, por ejemplo, de una chica escritora de Puerto Plata, en la que el héroe es una puta de un barrio y Mm. que todo lo que ella hace para sobrevivir y cómo ella se convierte en una estrella en ese barrio. Pero tengo otro texto de una escritora amiga puertorriqueña que trata de una monja que se tiene que prostituir después de una crisis para poder mantener un orfanato. O sea, hay muchas Mm. concepciones de lo que para mí son las heroínas y yo creo que de alguna manera todo eso repercute en nuestras problemáticas sociales que vivimos a cada día. Entonces yo creo que ese es el aspecto que podríamos decir es la política que de alguna manera nosotros enarbolamos a través de la obra. Mm, sí, no, eso era la realidad que vivimos y a veces no la enfrentamos, no, como que no conversamos sobre eso. Entonces me gusta la idea que como parte de tu arte, tú tratas, siempre intentas de poner al frente todas esas cosas que tratamos de ignorar como sociedad. Bueno, yo creo que el trabajo de los artistas es reflejo de lo que está viviendo y nosotros estamos viviendo una transformación sobre todo en la mujer. Creo que es el mayor cambio que tenemos en los últimos 10, 15 años Ujú. y es como, y es una palabra que no me gusta mucho, pero como es el empoderamiento de la mujer y más que empoderamiento es el romper los estigmas establecidos hasta un momento, ¿no? Sí. Yo soy de los que cree que de verdad no somos iguales, porque los hombres son hombres, las mujeres son mujeres, pero yo creo que hay mujeres con más valores que hombres y hay hombres con más valores que mujeres. O sea, esto no es una cuestión de que la cuestión de género debe de dar más valor, te da más valor lo que haces como ser humano. Mm. Y eso Mm. creo que es lo más importante. Ok, gracias. Mira, quiero hablar un poquito sobre la obra que hiciste acá en Santo Domingo, que yo encuentro, como ya saben los oyentes, maravillosa y bien inspirante. La Plaza de la Diáspora Dominicana, que como dije anteriormente, fue creada como homenaje a la fortaleza y al corazón dominicano que emigra de nuestro país y que hoy en día se encuentra en diferentes rincones del mundo, ¿verdad? Puede ser en los Estados Unidos, pero también puede ser Europa y en Eh, otras partes de Latinoamérica. La plaza fue patrocinada por el gobierno dominicano en conjunto con la empresa Vimenca. Y me gustaría preguntarte si puedes compartir con nosotros cómo surgió ese proyecto. Mira, quizás primero sería aclararte que la plaza es un proyecto de Vimenca, a donde el gobierno, diríamos la alcaldía, cedió el espacio del parque para que se hiciera. Todo el proyecto está subvencionado por Vimenca. Ujú. Vimenca tuvo una inquietud desde, entiendo, hace muchos años por hacer algo como un homenaje a la diáspora, a los emigrantes, porque de alguna manera ellos han sido el sostén de esa empresa. Y desde el señor que crea esto, él tenía un proyecto de los años 60 de darle facilidades a gente que podía viajar y ir pagando por plazo y todo esto. Y desde ahí ellos fueron creciendo de una agencia de viajes hasta convertirse en lo que son, que ahora mismo son toda una empresa monstruosa. Sí. Ellos comenzaron a contactar artistas eh, y me contactaron a mí una vez por teléfono aquí y quien me contactó fue como relacionador público, algo así de la empresa. Lo que yo no le di mucha veracidad al asunto, porque imagínate, me llaman por teléfono, sí, tú eres Ezequiel, nosotros estamos contactando artistas para hacer un proyecto de arte público, como que no me pareció muy formal y serio, pero él estaba contactando artistas, ellos habían tenido varias propuestas, tengo entendido, y no les había gustado ninguna.
para mí era complicado, yo viviendo en Nueva York, hacer una propuesta para algo que no es como que lo sentía un poco aéreo, pero coincidió con un viaje que hice a la República y pude entrevistarme con ellos directo y desarrollé 3 ideas. De esas 3 ideas, a ellos les gustó una. Y entonces, con esa idea, trabajamos el proyecto. Hicimos el proyecto y después que estuvo hecho el proyecto, ellos buscaron su forma de cómo clasificar, seleccionar entre unos y otros artistas que le hicieron propuestas, pero todo de manera privada. Mm. ¿Qué te aclaro con esto? Porque sí me han preguntado en otras ocasiones, pero no se hizo un concurso, no se hizo un llamado público. No, no se hizo. ¿Y qué pasa? Estamos hablando de una empresa privada que está patrocinando o desarrollando un proyecto privado. Primero, no es dinero del Estado, porque yo creo que si fuera dinero del Estado, sí hubiese tenido que haber, que allá no se cumple, un poco de obligación en que fuera más amplio el abanico de posibilidades y de opciones, ¿no? Pero es una empresa privada que llama a 2, 3, 4, 5 artistas. Yo quiero una propuesta de la que ustedes hagan, yo voy a seleccionar uno y le voy a pagar para que la desarrollen. Y eso pasó. Eso pasa allá, pasa aquí, Sí. pasa en Suiza, porque es dinero privado. Y por eso yo hago el aclarando, porque para mí es de mal gusto también el que se haga un proyecto con el dinero de los contribuyentes y que los contribuyentes sean los últimos que opinan. Pero esto no era dinero de los contribuyentes, esto era dinero privado. Bueno, desarrollé el proyecto y al final de la selección que hicieron, desarrollamos todo el trabajo, dígase, estudios ingenierísticos, proyecciones, facilidades, y todo esto se tuvo que presentar entonces al ayuntamiento para que lo aprobara. Y ahí fue que comenzó el proceso un poco largo, porque allá los procesos en términos de permisos y todo esto se complican un poco y perdimos, y ahí entró pandemia. Mm. Nosotros tenemos 6 años en este proyecto, ¿eh? Wow, ok. Entró pandemia, todo se retrasó hasta que después pudimos comenzar de nuevo. Todo el material se tuvo que pedir afuera porque el material no existía en la República. No es un material común y corriente que se usa. Son los perfiles de acero inoxidable de mucho grueso, estructural. Y eso duró 6 meses en llegar y bueno, y ahí comenzamos y trabajamos. Yo vine para acá, se quedó una empresa encargada de la construcción de la estructura base. eh, y después yo llegué, comenzamos a trabajar toda la superficie, que era lo que yo iba a trabajar directamente, y duré 6 meses trabajando allá para poder terminar la pieza. Wow, increíble. Mira, Ezequiel, y entonces, cuando tomaron la pausa por la pandemia, ¿piensas tú que influyó un poco lo que sucedió en la pandemia a la obra o se quedó igual el No, diseño? Ok. no. Yo creo la pieza ya estaba solucionada totalmente. Ujú. Y estaba bien estructurada. No, y mira, cuando se pensó y se conceptualizó en la pieza, lo que ellos me pidieron fue una pieza que fuera un reconocimiento a la diáspora. Sí. Eh, en ese momento surge en mí la cuestión de cómo voy a manejar conceptualmente una idea que esté dentro de mi lenguaje y de mi discurso, ¿tú me entiendes? Sí. Entonces comencé a investigar, ver cuál era la cantidad de inmigrantes, qué hacían, comencé a hablar con gente aquí. Yo viviendo aquí en Nueva York, pues es uno de los sitios, bueno, Nueva York es la segunda ciudad de la República, tiene más gente que Santiago, ¿eh? Eso sí. Entonces, somos la segunda ciudad. Y entrevistando y hablando con gente que brega con asociaciones y viendo como lo que hacen, yo necesitaba determinar los personajes que yo iba a representar. Y eso lo sustenté todo en estadística. Mm. Por eso, eh, de 7 figuras que tiene la pieza, 4 son mujeres, Ujú. porque tenemos más mujeres.
no es solamente un homenaje a la mujer por la mujer, es un homenaje a que la mujer es la que hay más mujeres fuera trabajando que hombres, Sí, y son las sí, estadísticas. sí, Y no. cada personaje es un estigma de lo que nosotros somos afuera. ¿Qué hacemos? Ujú. Sí, no, mira, te digo que para mí, cuando yo fui a visitar la plaza, que queda básicamente como a 600 metros de aquí de mi casa, noté esas las 7 figuras, y noté también que de las 7, 4 son mujeres y 3 son hombres. Y para mí como mujer, como madre, me impactó mucho, porque a veces muchas personas a veces piensan que son los hombres que suelen hacer sacrificios por sus familias, pero la realidad es mucho más matizada, ¿no? Ah, Entonces, sí, entonces quería, quería hablarte eso, quería desenvolver eso un poquito más, ¿verdad? El por qué tomaste esa decisión, porque me imagino que no solamente fue por las estadísticas que viste, sino algo mucho más profundo. claro, mira, son muchas características las que determinan cómo van fluyendo las cosas. Y como te dije antes, o sea, ¿qué determina la obra? Mi entorno. Sí. ¿Y qué es para mí determinante? O sea, eh, hay una pieza de ella que es una señora que parece que carga a un niño. Y mi primer viaje a Nueva York debe de ser hace unos 35 años, un viaje de vacaciones, ¿no? Y era una tía que vivía aquí, que vino en los años 60 a cuidar niños. Ujú. Pero qué es curioso, es que debo de tener como 5 o 6 personas amigas que han venido a Estados Unidos, no solo a Nueva York, a Estados Unidos, a criar niños. Sí. Y se han pasado la vida criando niños. Entonces, ese tipo de mujer no aparece en el estándar, ¿tú me entiendes? Como Ujú. mujeres que cuidan niños, pero son una cantidad enorme que se dedican a cuidar niños y viejos, pero no son los que más se mencionan. Además de que regularmente es un empleo como underground, ¿no? Está por debajo, no todo es Sí. legal, no le pagan con un cheque, eso no lo declaran en el IRS, o sea, ¿me entiendes? Entonces, eso para mí era importante. Yo Mm. tenía que tener ese personaje. Y de la misma manera, si te fijas en la figura, la única profesional es una mujer y es una doctora que por cierto está embarazada. Sí. Entonces, estamos jugando con muchos símbolos, ¿no? O sea, de que estas profesionales embarazadas en Nueva York, y juego un poco con esa problemática de que muchas profesionales nuestras vienen a dar a luz aquí. Sí. Entonces, voy jugando con muchos discursos subliminales que se van sumando encima uno tras otro como leyes superpuestos en cada elemento de lo que tienes ahí. Igual los hombres, o sea, los hombres, hay 3 hombres, Ujú. 2 son obreros y uno es un estudiante. Entonces, todo esto, ¿y qué cargan? ¿Y cómo lo cargan? Entonces, todo esto tiene una simbología, que es lo que yo quisiera como que la gente fuera, viera, y al igual que tú, como cuestionara y dijera, pero ¿por qué es que carga eso de esa? ¿Y qué es lo que parece esa figura? Inclusive, no es tan obvio el detalle porque están un poco lejos de la cercanía, pero ningún rostro está estilizado, todos los rostros son nuestros, ¿tú me entiendes? Mm. No hay narices perfiladas. Y no es que nosotros no tengamos narices perfiladas, es que el, el 99% no lo tenemos. Y si te fijas, hasta el pelo, todo, son características que yo fui tomando y que sí fueron importantes en el desarrollo de cada imagen, para poder mantener un discurso que fuera serio con relación Sí. a él. Sí, no sé si lograste ver, nosotras hicimos una breve entrevista después que yo tuve la oportunidad de caminar a la plaza y entrevisté como 7 dominicanos. Y no sé si lograste escuchar. No lo he visto, sí Ah, me gustaría. te lo vamos a enviar para que lo Sí, escuches. Y, y lo que encontré tan interesante es que cada persona vio algo diferente claro, y se vio representado.
Qué bien, Y eso para mí es fenomenal. claro. Y te celebro eso porque sinceramente nos vemos representados todos de una manera que no se había logrado acá. Sí, bueno, esa era parte de la idea y crear eso. Tú sabes que algo interesante, eso que tú acabas de decir, es que cada uno tiene interpretaciones diferentes. Sí, Eso hace que el discurso sea amplísimo. Malo es que no tengan ninguna opinión, pero a mí me encanta la idea de que cada uno ve en cada figura cosas diferentes. Y inclusive que, como dije yo en una entrevista, que difieran y que no les guste y que no consideren que representa nada. O sea, eso es sí, importante también, ¿tú me entiendes? Porque cada uno vemos a través del filtro nuestra cabeza. sí, No es lo que exacto. vemos, es cómo lo vemos. Sí, representando, me dijeron varios que se veían representados y el sacrificio de sus familiares que se fueron al extranjero, pero que también sintieron como rencor hacia, bueno, el gobierno dominicano, que ha Sí, fallado en un sentido a la comunidad. Eso también me lo comunicaron. Y para mí, bueno, pienso que esas entrevistas son fenomenales y te la voy a ofrecer para que la escuches. sí, gracias. Sí, eso me interesa. Eso me gustaría como que se hiciera periódicamente, ver qué piensa la gente, porque eso es importante. No Sí, es, el discurso no puede ser lineal, ¿tú me entiendes? Y obviamente, exacto. yo creo que hay muchos sentimientos encontrados. Primero, Mm, porque todos los que nos vamos, de alguna manera nos vamos buscando, que es lo que yo trato de trabajar con esa idea, buscando una mejoría en nuestra vida. Pero pasa con los africanos que cruzan el Mediterráneo y se ahogan. Y sí. pasa con los taínos desde que venían del Orinoco, ¿tú me entiendes? O sea, la migración es obligatoria Ujú. para poder desarrollar los pueblos. Ahora bien, eso conlleva un sacrificio humano grande, pero el resultado a la larga es bueno, porque la oportunidad de todos los que han emigrado y han tenido hijos y han podido educarse con otros niveles, nosotros tenemos aquí en niveles político, social, económico, dominicanos a muy buen nivel, que si no hubiesen emigrado esas familias con esa crisis que comenzó básicamente post muerte de Trujillo, años 50 60, quizás no estuviéramos ahí, a donde estamos. O Mm. sea que todo tiene sus caras, ¿no? Sí, sí. Hay diferentes maneras de ver eso, pero lo importante es la conversación. Definitivo, claro, Sí, sí. claro, claro. Mira, otra pregunta que te quiero hacer bueno, varias preguntas que te quiero hacer sobre el proyecto es em, si hubieron algunas sorpresas placenteras o quizás algunos retos que tuviste que superar cuando estabas colaborando bueno, colaborando con los colegas como parte del proyecto. Y te pregunto porque sé que, como decía Picasso, que está allá atrás, el arte es el caos tomando forma. Entonces quería saber cómo fue esa experiencia para ti. Bueno, es intensa. Intensa, Sí. realmente. Yo creo que del proceso de la pieza hay como una edición enciclopédica que al final tenemos como el proyecto final, ¿no? ¿Verdad? Que es un solo Ujú. libro, pero el proceso es una edición enciclopédica. Y te lo puedo decir desde el principio hasta los últimos meses de trabajo, una infinidad de complicaciones que al final se solucionaban. Realmente, yo creo que un proyecto grande siempre conlleva mucho sudor y sangre. Mm. Y sí, fue mucha lucha, hay muchas historias que yo ahora la pienso como y me río, ¿no? Pero nosotros tuvimos problemas, o sea, de toda índole, o sea, problemas desde energía eléctrica, desde los materiales que no llegaban, que no aparecen en el país, desde que yo tuve que mandar a pedir un equipo aquí a Nueva York y que me lo mandaran,
Mm. y cómo yo no podía pedir ese equipo por aduana porque eso no iba a llegar nunca y tuve que utilizar gente que viajaba, me lo trajeron en una maleta, me lo llevaran a Puerto Plata porque era que llegaban, de Puerto Plata me lo mandaron a Santiago, de Santiago me lo recogió alguien, me lo mandó a Santo Domingo y después y Mi después Dios. los accesorios de ese equipo que venía alguien 2 semanas después que me lo traje, me lo llevaron a la República, o sea, pero una infinidad de cosas. Aparte, claro, de la negligencia del ser humano, ¿no? Que es mucha. Nosotros a veces bregamos con unas cantidades de ego y de gente que sabe tanto que obstaculiza entonces la realización de las cosas. Y Y sí, tuve inconvenientes con ingenieros que estuvieron construyendo la parte estructural, diferencia, porque es interesante, es que la pieza, con todo y los planos y todo, porque se hizo todo de la manera que se debe hacer un proyecto de esa magnitud para conseguir todos los permisos y todo, la pieza estaba en mi cabeza. Y había muchas cosas de soluciones que no estaban planteadas ahí y que se tenían que resolver en el camino. Mm. Y que con todo y que los ingenieros eran ingenieros estructuralistas, el que sabía cómo quería las cosas era Ezequiel, ¿tú me entiendes? Y ahí entonces chocábamos. Pero al final nos reíamos, porque Sí. sí, salían las cosas y quedaron bien, ¿tú me entiendes? O sea, algo tan simple como lo que tú ves en la superficie, que yo les digo, toda la superficie de los continentes tiene que sentirse como vapor, por eso son todos los pedazos de plancha superpuestos, perforados. Es como cuando tú ves la isla desde el aire, desde el avión. O sea, yo necesito esa sensación de que todo se mueve, de que nada está rígido, de que las Mm. planchas se superpongan irregular, de que no tengan a la misma distancia una de otra. Entonces, todo eso está en mi cabeza muy claro, pero para alguien que nunca lo ha hecho y que no se ha hecho, le estoy complicando la vida. O sea, ellos Sí. entienden de otra manera las cosas. Entonces, todo eso fue in situ, se fue resolviendo ahí. Ezequiel llegaba 9 de la mañana y a las 7 de la noche salía para su casa, día tras día y mucho incluyendo sábado domingo, para nosotros en ese tiempo poder haber terminado la pieza. Wow. Toda una travesía, pero de lo más interesante en términos humanos. Mucho trabajo, mucha gente Pero trabajando. sí, un excelente logro, una belleza. Sí, yo creo que el resultado quedó muy bien y quedó lo que yo quería hacer, que es una cosa también con la que a veces diferimos, porque a veces tenemos unas ideas y no se logran los objetivos, ¿no me entiendes? Al Ujú. final, yo me siento que sí, que quedó lo que yo quería. Y eso es otra cosa también importante, y es que Vimenca, patrocinando todo el proyecto, nunca opinó sobre lo que yo quería hacer. Nunca hubo un cuestionamiento de por qué esa figura, de por qué ese rostro, de por qué no se ven más bonitas, o por qué no son más finas, o por qué tal cosa. Nunca. Yo siempre hice lo que yo consideraba que era mi pieza y ellos respetaron mucho eso. Wow. No, no son muchos los artistas que tienen un apoyo así, un No, te digo colaborador así. sí, definitivamente eso es uno de los grandes, yo creo que uno de los grandes logros de la pieza es que primero una empresa privada de su dinero, a donde nosotros todavía no tenemos ley de mecenazgo que le exoneren los impuestos, Ujú. invierta en hacer una plaza pública con su dinero. Sí. Y que además de eso no sea un honor al reconocimiento de ellos, sino de lo que de alguna manera a ellos le han dado la vida y su negocio, ¿tú me entiendes? O sea, yo Sí. creo que hay muchos valores ahí que están como debajo de todo el proyecto que para mí son increíbles. Mm. Sí, no, gracias por compartir eso. Ezequiel, tú ahorita te encuentras en Nueva York y quería saber, bueno, ¿qué inspiró tu propia emigración al exterior?
Bueno, yo, a diferencia quizás de muchos inmigrantes que están aquí en la diáspora, hace, hace como unos 10 años, Hunter College me invitó a un programa artista en residencia en el departamento de cerámica. Yo vine por 5 meses y yo me volví loco con ese taller, con las facilidades que tenía ese taller, porque nosotros en República Dominicana no tenemos talleres de cerámica no tenemos talleres de cerámica educativos, ni tenemos talleres de cerámica donde un artista pueda ir a elaborar una pieza. Los que tienen talleres de cerámica son personales y no se enseña cerámica como tal, y no se tiene las facilidades de ningún tipo para tú hacer cerámica. Tú como artista mañana tienes un proyecto y quieres hacerlo en cerámica y allá no hay donde hacerlo. Yo cuando llego y veo este taller, yo realmente se me va la mano y me vuelvo muy ambicioso con lo que era mi proyecto para esa residencia y no lo logro terminar. Mm, Hablo con el director y le digo, yo tengo esta situación, pero yo me tengo que ir. eh, yo quisiera ver si me dan la oportunidad de volver y terminarlo. Me dice, no hay problema, vete y cuando tú quieres volver, deja todas tus cosas aquí. Me dieron locker, me dieron armario, guardé todas mis cosas. Y 6 meses después yo volví a otro programa artista en residencia de ahí y pude hacer una exposición en Hunter con el proyecto que yo había hecho. En ese momento surgen muchas oportunidades, opciones aquí en Nueva York, participo en la Atenal Latinoamericano, me invitan a montar exposiciones, entonces digo, bueno, esto como que se torna interesante, ¿no? Vamos a intentar quedarnos por lo menos otros 6 meses, hablo nuevo con el director de Hunter y de arte de Hunter y le digo, bueno, yo quisiera quedarme más tiempo o tomar otra residencia. Y bueno, para no cansarte la historia, con esto de quedarme de artista en residencia, me quedé prácticamente 5 años de artista en residencia en Hunter. Y claro, qué en el proceso de esto, también dije, bueno, si me voy a estar quedando y quedando y quedando y son residentes artistas, si someto y cambio mi estatus y me lo dan, pues me quedo. Y eso hice. mm, Y así me quedé en Nueva York, sin ok, la pretensión al principio de quedarme, pero fueron dando las cosas y me fui estableciendo aquí. qué bien. Y cuéntame algo, porque tú ahorita, ok, sigue como residente artista, ¿verdad? Artista en residencia, en No, no Hunter. soy artista en residencia en Hunter desde pandemia. Ah, ya, ok, Sí. ok. Todavía tengo cosas en Hunter, tengo un armario en Hunter, pero no sigo siendo artista en residencia. Después de pandemia que todo cerró, todo se complicó, apenas ellos abrieron este año pasado, pero entonces yo tenía el proyecto de Vimenca y no quise entrar al programa de nuevo porque no iba a quedar bien. El programa implica que además de que yo trabajo in situ en Hunter para que los estudiantes puedan visitar mi taller y cuestionar sobre cómo yo manejo aspectos técnicos, construcción, etcétera, implicaba también que yo tenía una visita a el, el posgrado de escultura que tiene Hunters y yo tenía que hacer como un estudio bici, ¿no? Sobre lo que estaban haciendo cada uno. Entonces, para mí era como, voy a quedarle mal, entonces no puedo. Mm, Y tú has sido tan bueno que, y le, y apenas tengo 2 semanas que regresé, o sea, no sé, tengo que reconectar de nuevo, no sé si todavía mis cosas existen ahí 2 años después, sí, sí, ok, pero ya no soy artista en residencia como tal en Honda. ok, Tengo un estudio aquí en East Harlem, que es donde estoy ahora. Es un estudio que comparto con Julio Valdés, que es un amigo que estudió conmigo en la República y también compartimos como profesores en Chabón. Y él vino a Nueva York, se quedó aquí también y tiene muchos años aquí. ok, muy bien. Tienes una comunidad
de artista dominicana contigo. Mira, otra preguntita, porque yo sé, por ejemplo, bueno, mi niño de 14 años es fanático tuyo, y le gusta mucho el arte y me dice, mami, pregúntale de dónde surgió ese interés artístico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros, cada oportunidad que yo veía donde él quería ir a un museo o si quería crayones diferentes o lo que sea, marcadores, lo que sea, siempre se lo he comprado y él siempre ha creado sus propias obras. Pero siempre hablamos de dónde surgió. Me dice, viene de ti, viene de mi papá, viene de mi abuelo, ¿de dónde viene? Entonces él me quería que yo te hiciera esa pregunta a ti, ¿de dónde surgió ese interés, esa pasión al arte? Mira, yo creo, yo me burlo mucho de los artistas que dicen que comenzaron a ser artistas a los 12 años, que tuvieron una, y es como si fuera una especie como de iluminación espiritual. Y yo no creo en nada de esto. Yo creo que a diferencia de eso, todos nacemos artistas y nosotros los adultos nos encargamos de frustrarlo. Mm, Yo creo que todos los niños tienen talento y quizás no tenemos la suficiente percepción, educación para percibir en qué área está su talento, porque a veces queremos que hagan algo, no sé, por mi experiencia, una amiga que tiene la niña en ballet. Ok, la niña va al ballet, la niña va al ballet, va al ballet, pero óyeme, al final, o sea, ella le gusta bailar, pero no le gusta el ballet. O sí, sea, y si le gusta el ballet, búscale danza moderna, contemporánea u otra cosa. O quizás lo que quiera hacer es pintura. O sea, debe de haber un abanico de posibilidades. Pero yo creo que todos somos artistas. Lo que pasa es que los adultos nos encargamos de frustrar a los niños. Y en eso somos especialistas, sí. porque eso sí es parte del sistema, ¿eh? El sistema. Y eso sí es político. El mantenernos limitados intelectual y creativamente. El creativo políticamente es complicado porque no acepta las cosas establecidas como nos las establece el Estado. Ujú. Entonces ya es un problema. Entonces de eso no debemos de tener muchos. Date cuenta que el discurso siempre es que los artistas son todos locos. Y al ser locos, su opinión es cuestionable. Mm, Entonces eso viene arraigado de toda la vida. De mi generación, los que pudimos y nos mantuvimos haciendo arte era porque el ser loco era bueno para nosotros. Entonces lo explotamos. Como mi mismo papá decía, no, dejen ese muchacho, que ese muchacho es loco. Y automáticamente tú asumes eso como un valor y no como algo que va en detrimento de ti. sí. Y automáticamente lo asumes como un valor, entonces lo explotas y continúa haciendo lo que tú quieres. El que no tiene la cualidad para entender que eso es un valor agregado, entonces comienza a hacer lo que hace todo el mundo y termina siendo contador o trabajando en la caja de un banco. Pero yo creo que todos somos artistas. Yo creo que con tu niño, tu niña, con tus hijos, lo que tú tienes que hacer es darle menos matemática porque él no lo va a usar tanto, eso es mentira, y dejarlo que se Que no te esté exprese. escuchando, Sebastián, no escuches esa parte. Y dejarlo que se exprese, porque Sí, al final, ¿sabes lo que más nosotros necesitamos? Educación emocional. eso sí, es Y verdad. la educación financiera que necesitamos es más intelectual que saber álgebra, que no nos las enseñan. Y por eso somos el caos que somos. Pero yo creo que todo esto está establecido por una estructura de poder que nos quiere mantener con esas limitantes. No piense mucho, no cree mucho y a lo que yo te estoy guiando. Es una estructura que va creando becerritos que se convierten en vaquitas y al final son la carne del supermercado. Mm, mm. Tienes mucha razón. Sí, nosotros siempre conversamos sobre eso, que, por ejemplo, le decimos, mira, trata todo.
No decidas cuando la gente siempre le pregunta a los niños, oye, qué quieres hacer? ¿Qué carrera quieres tener cuando seas mayor? Yo siempre digo, no conteste porque tú no sabes, porque hoy tú dices que quieres ser futbolista, pero quién sabe, en 10 años quieres ser doctor, otra cosa, o artista. No importa, no tienes que decidirlo ahora. Tenemos que No, mantener no, ese y quizás espacio. sí, 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 quizás no es ni que no diga nada, es que tenga la flexibilidad de que lo que dijo hoy, mañana lo puede cambiar, Exacto. porque nada es absoluto, ¿tú me entiendes? Yo toda la vida pequeño decía que quería ser médico y siempre me gustó la ciencia y increíblemente me gustaban las matemáticas y todo el mundo entendía que yo iba a ser ingeniero. Y mis mismos profesores, eso era lo que me decían, no, tú tienes que estudiar ingeniería. Me gustaban las matemáticas, yo soy el artista más extraño del mundo, que me gustaba el álgebra, la trigonometría, el cálculo. Y eso yo lo compartía con los otros. Pero llega un punto en el que yo digo, ¿para dónde voy? O sea, ¿dónde yo me siento más yo? Ujú. Hice esto. Claro, hacer eso, de elegir el arte por aquello, en mi familia, eso no te imaginas cuál es el caos. Eh, Estamos hablando de hace unos años. Sí. Una familia en un barrio no fue fácil. Ezequiel, mira, ya estamos llegando al cierre de nuestra conversación y quería hacerte una pregunta sobre tu exhibición del 2017 llamada El idioma del corazón, que incorpora el uso del corazón y es evocativo visualmente y de los corazones presentes en la plaza. Entonces, quería que compartieras con nosotros, ¿por qué para ti el uso del corazón en todas sus dimensiones es algo que tan poderosamente incorporas en todas tus obras? Mira, ese es un aspecto importante en mi trabajo, porque el corazón surge, debe de ser como 2006, cuando yo comienzo y utilizo el corazón en una pieza que yo llamaba Menina. Y fue interesante porque hay algo emocional con esa pieza y con ese corazón y todo en mi vida. Y comencé a investigar sobre el corazón como tal. Yo, todo mi trabajo, yo creo que, aunque ahora tiene una tendencia más figurativa, todo mi trabajo, aún abstracto, todos son símbolos. Y aún la figura es un símbolo. O sea, la figura como tal representa un concepto y todos los elementos que yo utilizo, nunca, yo tengo un problema y eso quizás lo arrastro de que me gusta el cálculo, y es que yo no uso nada que no tenga una razón dentro de lo que estoy usando. Hay Mm. poco espacio para error en los elementos que utilizo y todo está muy pensado en por qué está ahí y cómo está utilizado. Entonces, comencé a usar el corazón y comencé a investigar el corazón y comencé a descubrir que el corazón es un mundo increíble. O sea, estamos hablando de un elemento que se viene manejando en todas las culturas con con un mínimo denominador. El corazón en todas las culturas, desde los egipcios, es el elemento físico que conecta lo espiritual con lo material. Inclusive, los egipcios a sus momias le sacan todo el interior, ¿no? Pero lo único que dejaban dentro de él era el corazón, porque se entendía que Horus al final cogía ese corazón, lo ponía en una balanza y miraba qué tan bueno o qué tan malo era en compensación con la pluma de la verdad. Mm. Pero cuando tú comienzas a ver los judíos, el concepto que tienen del corazón, los musulmanes, los cristianos ni se diga porque es algo que se maneja con muchísimo más información, pero todas las culturas, todas han entendido que el corazón es ese elemento. Ahora bien, surge algo en los 90 y es que los estudios descubren
que ese concepto que todo el mundo emitía, que parecía mentira, que era que pensaban con el corazón, se demostró que el corazón tiene neuronas. Sí. Y que esas neuronas son las que hacen que funcione gran parte del sistema simpático, o sea, el sistema automático de nuestro cuerpo, de cómo reaccionamos a algo. Entonces, todo tiene una razón. O sea, el corazón es un elemento sumamente importante en nosotros, tanto físico, espiritual, abstracto o metafísico, como tú lo puedas considerar. Y por eso el corazón para mí es un elemento determinante. El corazón somos, nosotros somos el corazón. Eso es lo que somos, el corazón. Y yo creo, y sin tratar de ser como un cliché, que lo que no hacemos con el corazón realmente no tiene sentido. Yo creo que eso es todo. Y ahí te digo lo de tu niño y la educación y el arte. O sea, a mí me han preguntado mucho, yo me pasé 26 años enseñando, ¿no? Me preguntaban, pero ¿usted cree que podemos vivir del arte y que el arte, porque es que los padres comienzan, aquí mismo, yo me he encontrado con chicos que vienen a Hunter, que, que sus padres todavía a este momento le están cuestionando eso de, tú vas a estudiar arte. O sea, el arte es un hobby todavía para nuestra cultura, sobre todo latinoamericana. O sea, como está bien, pinta, pero ¿qué es lo que tú vas a hacer? O baila, pero ¿qué es lo que tú vas a hacer? O sea, tienes que ser algo que no es eso, porque eso no es algo. Sí. Entonces, es un problema que hay que cambiar mucho. Pero ¿qué le decía yo a esos chicos? Te tienes que llevar de tu corazón, porque lo que vayas a hacer, lo vas a hacer para toda la vida. Entonces, piensa hacer eso todos los días durante 30, 40, 50 años. O sea, por eso la gente se suicida y por eso la gente vive deprimida y los psicólogos viven recetando medicamentos, porque tú te pasas la vida haciendo algo para poder sobrevivir que no te gusta. Exacto, sí. Tenemos que aprender a vivir auténticamente. Eso es difícil, Es, pero es difícil, hay que pero intentarlo. hay que intentarlo porque si no nos causamos trauma. Sí. ¿Y quién quiere una vida así con trauma y ser infeliz? ¿Verdad? Todos No, y por lo merecemos la menos felicidad. intentarlo te da la oportunidad de equivocarte y entretenerte en el ejercicio de estar intentando ser lo que tú quieres y no lo Exactamente. que te han querido establecer. Exacto. Ezequiel, muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy y por, bueno, inspirarnos con tu arte y tu mensaje. Gracias a ti por la oportunidad y por la conversación. Sí, claro. A nuestros oyentes les dejo, bueno, como ustedes saben, me gusta siempre muchas citas y leo mucho. Hoy les dejo con una cita de Leo Tolstoy que dice que el arte es un medio de unión entre los hombres, uniéndolos en los mismos sentimientos, indispensable para la vida y el progreso hacia el bienestar de los individuos y de la humanidad. Recuerden eso, mi gente. Hasta pronto. Chao. Bye.